Encontramos en el verso 9, que dice así: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que aquí pasa, os lo harán saber. Para que entendamos qué es lo que está diciendo este verso, pues lo juntamos con los dos versos anteriores, el 7 y el 8. En el 7 y el 8, Pablo dice que iba a enviar a un hermano llamado Tíquico, que iba a ir a informarle a la iglesia de Colosas la situación que prevalecía en la vida del apóstol Pablo, su situación legal, su situación espiritual y por supuesto su situación física. Entonces Tíquico fue escogido, y junto con Tíquico iba a ir un hombre llamado Onésimo. Es decir, iban a ir a dos personas. Pablo les había encomendado, les había encargado convertirse en sus voceros o en sus representantes para decirle a la iglesia cómo estaba el apóstol Pablo. Y entonces esta mañana nos vamos a enfocar a este personaje. ¿A qué personaje? A este hombre llamado Onésimo, que fue un discípulo que Pablo evangelizó, lo llevó a los pies de Cristo y lo discipuló. Y cuando tenía que enviar la carta a los colosenses, lo empleó a él y a Tíquico de correos para que llevaran esas cartas, y también una carta que está desaparecida, que es la carta de la Odisea. Entonces hoy vamos a referirnos, o vamos a guiarnos por lo que representa o por lo que fue la vida de Onésimo. Ahí está entonces Colosenses 4:9, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que aquí pasa, os lo hará saber. Bien, nuestra serie se llama... ¿No quiso? ¿No quiere? Lo intentas, a ver si... Vamos a resolver este asunto de alguna manera no sé, porque siempre tenemos dificultades con la conexión. El estudio de esta mañana va a llevar por título: porque nos enseña a respetar la dignidad de las personas. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a hablar de la dignidad de las personas. Las personas todas las personas merecen respeto, todas, independientemente de lo que hayan hecho o independientemente de lo que porque generalmente el problema de nosotros con la dignidad de las personas es que depende de nuestros prejuicios, es como tratamos a las personas. Si somos personas con muchos prejuicios, la verdad es que vamos a hacer un desastre en nuestras relaciones, porque nosotros juzgamos a las personas. El problema del prejuicio es que juzga a las personas en función de lo que tiene frente a ella, no en función de lo que ha sucedido en la vida de las personas. Y yo estoy convencido de algo, mis queridos hermanos: cada persona tiene una historia, y las personas son el resultado de la crianza que hicieron con ellos sus padres. Mejor déjalo así, para allá, son el resultado de lo que hicieron sus padres con ellos. No hay otro resultado. Si tus padres te educaron bien, vas a ser una persona. Y aún a veces los papás, con toda la educación que tengan, pues y se le influyen a sus hijos o se la den a sus hijos, los hijos a veces salen muy mal educados. Estaba yo mirando esta semana, pues todos quedamos impresionados con el homicidio de esta que fue la señorita Baja California Sur, creo, que la privó de su vida su suegra. Le dispara 6 tiros, 3 en la cabeza y 3 en el tórax, y la mata frente a su hijo, o ahí junto a su esposo de ella y su hijo de la señora. Y entonces cuando el hijo sale, todo está grabado en video, que es lo increíble, cuando su hijo sale, le dice: ¿qué hiciste? Y la señora responde y dice: no, pues es que tú, ¿qué acabaste con mi familia? Y él le contesta, pero él le dice: acabaste con mi familia, y ella le contesta: no, porque tú eres mío y ella te había robado. Y entonces en esa frase uno entiende y uno comprende, mis queridos hermanos, lo que pasó en la vida de esta mujer. Algo ocurrió, algo sucedió que la llevó a ese punto. Lo más increíble es que todo está grabado, porque la esposa tenía una especie de como creo que se le llama alarma para cuidar a los hijos. Tenía la cámara allá, y en cuanto se hace un movimiento, pues el niño
la alarma suena, y eso grabó todo. Entonces, las personas son resultado. Esa señora, sin duda alguna, tuvo grandes problemas de niña, que entregó que para ella todo lo más valioso de la vida era su hijo. Y luego, ahora está la otra parte la encontramos con la mamá de la muchacha muerta, porque están disputando la custodia del nieto. Ahora, ¿con quién va a quedar el nieto? Y ahí se va a escribir otra historia. Entonces las personas, si nosotros juzgamos a las personas en función de lo que nosotros vemos, pues vamos a quedar mal, vamos a fracasar en nuestro intento de comprender a las personas. Bien, nuestro estudio de esta mañana se llama Porque nos enseña a respetar la dignidad de las personas. Y lo vamos a estudiar en 2 puntos. Nos enseña a respetar la dignidad de las personas para reconocer las virtudes de las personas y para reconocer las capacidades de las personas. Es decir, todas las personas tienen virtudes, por más que las escondan o por más que parezcan que no tienen. Y también las personas tienen talentos. Nosotros a veces vemos a las personas y las juzgamos por su apariencia, las juzgamos por su forma de hablar, las juzgamos por lo que tenemos nosotros de nuestra mente y nunca apreciamos a las personas en su real dimensión. Hasta que uno ve y hasta que uno conoce a la persona, es entonces que uno dice, caray, qué equivocado estaba yo con respecto a esta persona. Bien, comenzamos con nuestra introducción. Según leemos, hermanos, en la parte final de la epístola a los Colosenses, Onésimo acompañaría a Tíquico para informar sobre la detención de Pablo en Roma y recogería junto con él los pormenores de la situación que vivía la iglesia de Colosas para llevar el reporte al apóstol Pablo en la capital del Imperio Romano. Aquí sí les voy a decir, como dicen los maestros en la escuela, ¿por qué algunas cosas ya las obvio o por qué algunas cosas no las voy a repetir? Porque la lección de la predicación de la semana pasada, pues está ahí, hermanos, está en Face y está en YouTube. Ya si usted no las ve, ya si usted no las mira, pues ya, hermanos, ya no sé qué hacer. Ya me rindo, definitivamente. Ahí están. Si usted dice, ¿qué habrá pasado el domingo pasado? Ahí están las predicaciones. Gratis. Un día nos van a cobrar en YouTube. Y entonces tal vez tendremos justificación de decir, no tengo para pagar porque ya piden cuota en YouTube. O vayan a pedir cuota en Face. Pero ahí están las predicaciones. Tíquico fue un personaje del que hablamos la semana pasada. Y a Tíquico lo iba a acompañar un hombre ahora que se llama Onésimo. Y Onésimo, en la carta a Filemón encontramos información valiosa sobre Onésimo. Era un esclavo que había huido a Roma de su amo Filemón, y Pablo lo había evangelizado en esa ciudad y le había indicado que tenía que volver con su amo a Colosas, pero ahora ya como hermano en Cristo. Miren, vayan conmigo a Filemón, que está ¿dónde está Filemón? Antes de Hebreos, ¿verdad? ¿O no? Bien, no, está Tito, ¿no? ¿O sí? Después, no, está antes de Hebreos está Filemón, ¿no? Perdonen, al pastor ya se le cruzan los cables. Ahí, en esa carta pequeña de apenas 25 versículos, descubrimos la historia de Onésimo. Onésimo era un esclavo. Y era un esclavo, y en la época de Roma, en donde estamos situados históricamente, cuando un esclavo era una persona, como lo hemos visto a lo largo de los estudios de Colosenses, un esclavo era algo menos que una cosa en el Imperio Romano. Era una cosa, no valía nada. Un esclavo incluso tenía más valor un lote de oro que un esclavo. De ese tamaño eran las cosas allá. Y entonces los esclavos, pues, decir que sobrevivían es mucho. Los esclavos malvivían, los explotaban, no tenían derechos. Y entonces, si les dependía de su suerte, de hecho, hay una fábula que algunos le adjudican a Esopo. Esopo era un hombre que tenía esclavos, por eso dicen que hizo esta fábula, que les voy a contar en esta mañana.
porque nosotros a veces, para revelar un poco la condición de los esclavos. Esopo, hermanos, describió la fábula del burro. Este era un burro que se quejaba de todo, de su amo principalmente. Decía, este amo me maltrata, no me da de comer, no me atiende, ni siquiera me da agua al mediodía cuando está haciendo tanto sol. Y entonces le habló a los dioses y le dijo a los dioses, quiero que me quiten a este amo. Y los dioses le dijeron, ¿quieres que te quitemos a este amo? Sí. Y entonces el amo muere y el burro lo venden. Y se lo venden a un señor que se dedicaba a tareas más arduas que la agricultura, que era la minería. Y entonces este burro lo maltratan todavía más. Porque si antes le daba el amo un botecito de agua, este ni agua le da. Y si antes le aventaba un olote, este ni olote le da. Y entonces se vuelve a quejar y dice, ¿cómo es posible que tenga yo este amo tan cruel, tan despiadado? Y se sigue quejando. Y entonces le dice a los dioses nuevamente, quítenme este amo, no lo soporto. Y entonces los dioses le dicen, ¿no quieres este amo? No lo quiero ya. Entonces se lo quitan. Y entonces va a parar con un señor que se dedica a hacer huaraches de piel de burro. Pues ya saben en qué acabó el burrito. Acabó muerto y convertido en huaraches. Bien, los esclavos, hermanos, los esclavos de la época de Roma no tenían ningún derecho. Entonces, ¿qué pasó con Filemón? Filemón, lo que le sucedió a Filemón fue que dijo, ¿saben qué? Esta vida no es para mí, esta vida con este amo, que era Filemón, no es para mí. Y escapa. Ahora, cuando un esclavo escapaba, lo que generalmente ocurría es que si lo lograban capturar, el amo lo podía matar, que de por sí lo podía matar, lo podía maltratar, lo podía torturar, o podía hacerle trabajar o matarlo trabajando. Es decir, el esclavo estaba en una condición así. Entonces Filemón escapa y llega a Roma, por alguna razón llega a Roma, y ahí en Roma conoce a Pablo, y Pablo lo evangeliza. Coincidentemente, bueno, dicen que en la Biblia o en la vida cristiana no hay coincidencias, pero a la par que Filemón cree en Cristo, que Onésimo cree en Cristo, su amo, llamado Filemón, se convierte a Cristo. Y entonces Filemón se hace cristiano. Pero no solo se hace cristiano Filemón, sino se hace líder de la iglesia de Colosas. Y entonces lo que decide Pablo es de llevar la carta de Filemón, la carta de los colosenses y la carta a los laodicenses. Se la entrega a ellos para que la lleven. Y llevan una encomienda tanto Tíquico como Onésimo. ¿Cuál es la encomienda? Que le hablen a los de Colosas y le digan cómo está el apóstol Pablo. Y entonces lo que encontramos es que Tíquico, que hablamos de él la semana pasada, lleva a un colaborador con las mismas cartas credenciales, que son una confianza absoluta de parte del Señor. Ahora, Pablo llegó a esa conclusión con respecto a Onésimo porque lo conocía. ¿Ustedes cómo creen que lo recibió la iglesia cuando vieron a Filemón, que había huido? Es como cuando un creyente de cualquier congregación, de esta o de cualquiera, porque en los cristianos somos iguales en cualquier parte del mundo, cuando una persona se va y regresa, pues mucha gente dice, algunos dicen, ¡ay, qué bueno que ya regresaste! Otros con recelo dicen, se fue cuando apenas estábamos y mira, hasta ahora regresa, o hace esto, o hace aquello. Pero Filemón llegó con las mejores cartas credenciales de recomendación. ¿Por qué? Porque lo conocía el apóstol Pablo. Primer principio que podemos aprender para respetar la dignidad de las personas: conoce a la persona de la que vas a hablar. Conócela. ¿Sabes quiénes fueron sus papás? ¿Sabes cómo fue su infancia? ¿Sabes si su papá lo quiso? ¿Sabes si su mamá la quiso? ¿Sabes si sus padres fueron buenos con ella? ¿Sabes si terminó la primaria? ¿Sabes si terminó la secundaria? ¿Sabes si tiene un doctorado? ¿Qué sabes de él? No sabes nada y hablas. Ahora, uno puede hablar, pero generalmente te vas a equivocar. El apóstol Pablo ya no vio en Onésimo el esclavo que escapó. Porque generalmente, ¿cuál era el argumento de los esclavos?
¿O por qué un esclavo escapaba? O de los amos. Cuando un esclavo escapaba, seguro decían, con toda certeza decían, se fue por flojo. No le gustó el trabajo, por eso se fue. Pero nunca supieron, nunca sabremos, porque no nos dice la Biblia, cuáles fueron las motivaciones que llevaron a Onésimo a irse de su amo Filemón. Lo que sí sabemos es que cuando Pablo lo evangeliza, Pablo le dice que tiene que regresar. Es decir, Pablo no le dice, bueno, Filemón, ya creíste en Cristo, perdón, Onésimo, ¿ya creíste en Cristo? Onésimo, ¿ya creíste en Cristo? Olvídate del pasado. El pasado ha quedado sepultado. El pasado ha quedado allá. No, le dice, Onésimo, tú tienes una cuenta pendiente con el pasado y tienes que resolverla. Sí, porque el pasado a muchos nos persigue. El pasado ahí está a veces presente y a veces está hasta en el futuro. ¿Por qué? Por lo que hicimos. Pudimos haber tomado una decisión equivocada, pudimos dañar a alguien, pudimos lastimar a alguien y tenemos que resarcirlo. Ahora, depende del tamaño del daño, porque hay de daño a daño, ¿no? Bien, la esclavitud en Roma, les decía, era algo natural. Es decir, la gente no veía mal que se explotara a las personas y que los siervos no tuvieran ninguna clase de derecho. Huir de sus amos era una causal para matarlos, como les decía. Onésimo había escapado y ahora volvía a su tierra y tenía que presentarse ante su dueño y pedir perdón. Una de las cosas más difíciles que hay en esta vida es la reconciliación. Reconciliarnos cuando hemos hecho daño, cuando hemos lastimado, cuando hemos perjudicado, ¿no? Fíjense que hay una figura en el derecho civil que se llama daño moral. ¿Qué es el daño moral? Antes el daño moral era un delito, estaba en el Código Penal y finalmente lo transfirieron o lo cambiaron al Código Civil para que ya el daño moral no fuera causa de encarcelar a alguien, sino más bien se pudiera hacer un pago para reparar el daño moral. ¿Y qué es el daño moral? Miren, el daño moral, todos los que estamos aquí sentaditos tenemos una fama. Y se supone que todos tenemos una buena fama. Usted tiene buena fama. Esto también se le conoce como reputación y es lo que la gente opina de usted. Entonces todos tenemos, pero cuando una persona dice, por ejemplo, voy a usarme de ejemplo yo, dice, el pastor Porfirio es un vulgar ambicioso. Se quedó con 10 hectáreas allá en Sagacía, ¿no? Y entonces, todo eso es una mentira, porque no tengo ni siquiera un lotecito de 5x8 allá en Sagacía, ¿no? Entonces eso es una difamación y es una calumnia que me está causando un daño moral. Eso es lo que usted tiene. Por eso hay gente que a veces me dice, no, pues no son habladas. No son habladas, ¿no? En una ocasión me adjudicaron la paternidad de una niña y me dijeron, una amiga me dijo, oye, Porfirio, fíjate que andan diciendo que es tu hija. Y le digo, ¿y tú qué les dijiste? Porque tú sabes de quién es papá ese niño, tú de esa niña. ¿Tú qué les dijiste? No, eso pues me quedé callada. Sí, le digo, ¿no? Qué fácil. Como te gusta ese amigo, que salga perjudicado yo. Yo digo algo, tu reputación es lo que hace de tu persona y no tienes por qué permitir que la ensucien. Tú no eres. Ahora, el daño moral es ese, que mientan sobre tu persona. Ahora, el apóstol Pablo regresa a Onésimo porque Onésimo tiene que pedir disculpas y tiene que resarcir el daño que le hizo a Filemón. Por eso, si ustedes leen la carta de Filemón, me encanta la carta de Filemón, porque le dice Pablo, porque le escribe a Filemón y le dice, Filemón, si Onésimo te debe algo, ponlo en mi cuenta, que yo te lo pagaré, ¿no? Ahora, ¿por qué Pablo metía las manos al fuego por Onésimo? ¿Por qué? Porque sabía que ya había cambiado Onésimo. Bien, casi empezamos con el primer punto. Sin embargo, la descripción que Pablo hace de su persona en este verso nos revela el nuevo estado en Cristo de Onésimo. Sí, era un esclavo, por supuesto que era un esclavo. Esa condición no cambió su condición, él seguía siendo un esclavo, pero ahora era también un hermano en Cristo que había dado
fe o que había dado testimonio de su conversión, perseverando en la comunión con Cristo y con los creyentes. Yo digo que una persona, ¿cómo podemos testificar que una persona ha nacido de nuevo? ¿Cómo podemos decir esa persona nació de nuevo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos decir, no, él ya nació de nuevo o ella ya nació de nuevo? Dice, Jesús lo puso muy sencillito, muy facilito. No se necesita teología. Bueno, la teología es buena, pero no se necesita, porque decir, no, pues es que empezó el proceso de la regeneración, la adopción, la santificación, y yo les puedo dar toda la doctrina de lo que significa la justificación, pero Jesús lo enseñó de una manera bien sencillita. ¿Cómo sé que una persona ha cambiado? ¿Cómo sé que una persona ha sido renovada? ¿Cómo sé que una persona anda en nueva vida? Muy sencillo. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Muy sencillo. ¿Qué frutos da? ¿Qué frutos tiene? Ahora, frutos que son permanentes. Es como los árboles. A mí me encantan los árboles frutales, porque pues lo cortas y ahí están, ¿no? Cortas el papayal allá de Santo Domingo, cortas la papaya, la guardas y al ratito, ¿qué hay de ahí de nuevo cuenta? Otra papaya. O sea, es natural. No da una vez y dice, híjole, quién sabe si dé otra vez. No, es natural. Igual en la vida del cristiano. Ahora, Pablo entendió claramente que Onésimo había nacido de nuevo y daba frutos que testificaban de su cambio en Cristo. Por eso aboga por él con Filemón y le dice, lo que él te deba, ponlo a mi cuenta. Nada más que me gusta mucho el apóstol Pablo porque le dice, aunque tú me debes un poco más, ¿no? ¿Y por qué le dice que le debe un poco más? Pues porque le compartió el evangelio de Cristo, pero en realidad Pablo estaba haciendo un juego de palabras ahí con eso. Bien, Pablo lo presenta ante la iglesia a Onésimo como una persona que se debía tratar de otra manera porque ya no era el mismo. Había sido renovado por Cristo y en consecuencia había nacido de nuevo. Y esta frase es la que quiero compartir con ustedes antes de llegar al primer punto. Les dice, es uno de vosotros. Lo leemos, regresamos a Colosenses 4, si están conmigo allá. Colosenses 4:9 dice el verso, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Fíjense cómo le dice, es uno de ustedes. Hay algo que debemos de desarrollar, que debemos de, les decía yo la semana pasada cuando estaba yo compartiendo, que debemos de conocernos, debemos de sabernos, debemos de conocernos unos a otros. ¿Por qué? Porque supongamos hermanos, este es un ejemplo muy sencillo, pero supongamos que alguno de ustedes, bueno, mejor me pongo de ejemplo yo porque ustedes son muy buenas personas, ¿no? Me pongo de ejemplo yo, me detienen, voy a la cárcel y dicen, oigan hermanos, dice mi esposa toda afligida, o alegre según sea, ¿no? Toda afligida dice, oigan hermanos, necesito 2 testigos, me urgen 2 testigos para ayudar al hermano Porfirio, lo están acusando de un delito sexual. ¿Quién iría? No me digan ahorita, yo, hermano, no me digan. ¿Quién iría? Y diría, no, yo conozco al pastor y sé que él es incapaz de eso. Veo sus caras así como de, ¿quién sabe, hermano? No, yo lo veo raro, yo lo veo extraño, ¿no? Pero ¿qué tal si fuera usted? ¿A quién llamaría primerito para decir un testigo? Pues al pastor. Ahora, ¿ustedes creen? Yo no hurgo en la vida de la gente, no estoy ahí a ver, ¿qué anda haciendo qué carro está estrenando este hermano? Esta hermana, ¿qué ropita trae? No, yo no hurgo en eso, pero sí procuro saber quién es cada uno de ustedes, porque se puede necesitar. Pero no se asusten, hombre, ustedes andan en buenos pasos. No se asusten, ustedes no van a necesitar eso, pero puede ser que se requiera. Ahora, Pablo conocía bien a Onésimo y les dijo, es uno de ustedes. Ahora, fíjense lo interesante de esto, lo importante de esto. Onésimo, ¿dónde conoció a Cristo? En la cárcel. Y estaba la cárcel en Roma. Y ahora lo mandaba a Colosas.
Y Pablo conocía a los colosenses y le dijo a los colosenses, este Filemón es como uno de ustedes. ¿Qué significa eso? Trátenlo igual que todos los hermanos. Y a eso me refería cuando cuando les decía yo en el título del estudio de esta mañana, que es la dignidad de las personas. La dignidad de las personas, mis queridos hermanos, es tratarlos de manera correcta. Salude a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si le contestan, déjelo, no importa. Usted ya cumplió. Buenos días, buenas noches, ¿cómo está? Qué bueno. Ya usted ya cumplió. Segunda, la dignidad de las personas merece respeto. Respetemos a la gente. Hay cosas que nosotros no, las personas, todos los seres humanos somos diferentes. Imagínense qué aburrido que todos fuéramos iguales, que Dios hubiera hecho a todos iguales. Qué aburrido. Yo veo que hasta peligroso que hubiera 2 Porfirios. Qué riesgoso, que todos fueran como no, imagínense. ¡Qué mundo! ¡Qué desastre de mundo! Pero Dios hizo a cada quien distinto, diferente. Ahora, Onésimo era un esclavo. Que no solamente era esclavo, sino había huido. Se había escapado. Había dejado de trabajar. Si ustedes quieren, hasta podemos decir, había dejado, no sé qué cargo tendría este Onésimo. Tal vez era el que se encargaba de lavar los caballos, o era el encargado de pastar con las ovejas, o era el encargado de lavar los retretes ahí en el imperio, en la casa de Filemón, y dejó botado todo. Y se fue. Y Pablo dice, ¿saben qué? Ha regresado y es uno de ustedes. Es como ustedes. La dignidad de las personas, mis queridos hermanos, se establece a través de respetar lo que ellos son. La iglesia sufre mucho, hermanos. No me refiero a esta solamente, sino a la iglesia de todo el mundo. La iglesia de Oaxaca, de México, de América Latina, de Estados Unidos, porque a veces nosotros generamos nuestras propias dificultades esperando que ciertas personas se conduzcan o se comporten de cierta manera, cuando en realidad nunca lo van a hacer. Pablo les dice entonces, es uno de ustedes. Y siempre que nos veamos aquí, ¿por qué le dice es uno de ustedes? Porque una de las cosas que la iglesia tiene es el sentido de pertenencia. Es decir, nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros. Es decir, nosotros, si Dios en su infinita misericordia nos permitiera ver el sentido cuando dice que somos el cuerpo de Cristo, nos veríamos y diríamos que somos importantísimos en el cuerpo de Cristo. Nadie está de más, nadie está de menos. Todos somos valiosos en el cuerpo de Cristo. Bien, punto 1, para reconocer las virtudes de las personas. Sobre Onésimo, Pablo les dice que es un hermano, ¿no? Leemos el verso otra vez, dice el verso 9, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano. Estas dos características de Onésimo, ¿cuáles son? Primero, que es amado, y luego que es un fiel hermano. Pablo les dice, lo primero que dice de Onésimo es que es un hermano. Así lo deben de ver, no como esclavo, sino como un hermano. El cristianismo tiene como centro que la comunidad está integrada por hijos de Dios y por ende de hermanos de un mismo Padre, donde no hay distinción de ninguna clase. He escuchado a varios predicadores que dicen que cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar unas sorpresas porque vamos a ver a gente que pensamos que no debería de estar ahí y no vamos a ver a personas que a nuestro juicio deberían de estar ahí. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, pero eso es muy atrevido pensar así. Pero Cristo lo dijo claro en Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, ¿qué sigue? Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, hay gente que sencillamente puede estar en la iglesia, pero no necesariamente pertenece al cuerpo de Cristo. Y hay gente que
que es como intermitente dentro del cuerpo de Cristo, se va un rato, regresa, y a nuestro juicio puede uno decir, no, pues ese ni está comprometido, pero solo Dios sabe. Ok, entonces le dice el apóstol Pablo a los creyentes de Colosas, trátenlo como a un hermano. Y esta palabra, mis queridos hermanos, es la palabra que más que más de tanto usarla ha perdido su sentido. Porque somos hermanos, al final de cuentas. Y hay algo que a los papás les duele mucho. A los papás les duele en el alma, a todos los papás. Estoy hablando de papás normales. Hay papás anormales o que no son normales, pues. Pero a todos los papás les duele mucho cuando sus hijos se pelean. Les duele mucho, porque imagínense que se peleen dos hijos, ¿con quién se va a ir el papá o la mamá? Los que tenemos hijos decimos, híjole, pues ¿con quién, verdad? Si los dos son iguales. Bueno, eso espero con sus hijos, hermanos, No espero que digan, no, pues dale, hijo, para que se le quite, ¿no? Ay, total, se repone luego, ¿no? No, nos duele porque decimos, pues son mis hijos los dos. Ahora, Pablo le dice a los cristianos de Colosas, les dice, trátenlo como a un hermano. Y quizás esta es lo más interesante, lo más valioso de este texto, porque nos enseña a ver a los demás como nuestros hermanos. Y verlos con sus errores, con sus fallas, porque todos tenemos errores, todos tenemos fallas. Pero eso no define nuestra vida, no define lo que somos. La Biblia, si ustedes leen la Biblia, está plagada de hombres que se equivocaron, y unos se equivocaron garrafalmente. Hay de equivocaciones a equivocaciones, les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, este Abraham, cuando le dice a Sara, no vayas a decir que eres mi esposa, di que eres mi hermana. O David, que pecó con Betsabé. Y así les puedo sacar muchísimos casos de personas que se equivocaron. El problema no está en equivocarse, el problema está en permanecer en el error. Ahora, primero Pablo le dice a Onésimo, a los creyentes de Colosas, Onésimo es un hermano. Onésimo ya era hijo de Dios y además había demostrado con creces su fidelidad. ¿Y qué mejor demostración de su fidelidad sometiéndose al consejo del apóstol que le pidió que volviera a la casa de su amo? Después de decir que es un hijo de Dios o que es un hermano, dice que es un fiel, ¿cómo dice? 4:8, 4:9. Es amado y fiel hermano. Ok. Cuando hablamos de la fidelidad de Onésimo, yo pienso que Pablo lo conoció también. La palabra fiel es la misma que utiliza con Tíquico, es la misma, y cuando la emplea con Onésimo, está diciéndonos que Onésimo era un hombre perseverante en la fe. Es decir, podrían haber pasado muchas cosas, pero la prueba de fuego sobre la vida de sobre la vida de Onésimo, fue que regresara a resolver lo que había dejado tirado. Y sabes, una de las cosas para ver a una persona, para conocer a una persona, es la actitud que asume o lo que hace cuando atrás de él ha dejado ciertas cosas que provocaron agravios, provocaron dolor o provocaron sufrimiento. Nosotros, hermanos, a veces nos equivocamos y hay equivocaciones que pues pueden ser, el daño puede ser pequeño, el daño puede ser medianamente delicado y también puede ser sumamente grave. Y entonces hay que hurgar qué hicimos en el pasado. ¿Qué hicimos en el pasado? Todas las cosas que hicimos en el pasado. Ahora, con eso no quiero decir que vayamos al pasado y digamos, ay, qué malo fui. Pero hay que ver qué pasó en el pretérito y decir, tengo que resolver este problema. Hay situaciones que definen el pasado, pesa sobre nuestro presente, pesa. Y tenemos que y regresar ahí y decir, tengo que resolver esto de alguna forma, de alguna manera. Les pongo este ejemplo bien sencillo. Miren, son dos casos. El caso de creo que se apellidaba Arismendi, no sé si era Aurelio Arismendi. Fue un secuestrador muy conocido en México
en la década de los 80s, fue muy conocido ese secuestrador, y se fue a Estados Unidos. No lo lograron detener en México y huyó a Estados Unidos. En los 80s y 90s, entrar y salir a Estados Unidos era muy fácil porque la seguridad o los protocolos de seguridad no eran tan estrictos como ahora. Entonces él logró pasar y se fue para allá. Y entonces se convirtió, se hizo cristiano. Iba a la iglesia. Estaba en una iglesia, alababa a Dios, tenía su congregación. Y de repente un día dijo, estaba en California, un día dijo, voy a solicitar. Bueno, California permitió que los que no tuvieran papeles tuvieran su licencia de manejo. Y entonces dijo, voy a conseguir mi licencia de manejo. Y se fue a buscar su licencia de manejo. Le dijeron, allá piden los 4 dedos, no sé cómo sea acá, porque no he ido. Pone los 4 dedos, puso los 4 dedos y las alarmas se encendieron ahí en el departamento de policía de California y dijeron, este señor tiene una orden de aprehensión en México. Y encontraron todo su expediente y dijeron, fue un secuestrador que no ha pagado. Lo detuvieron, ¿cómo se llama? Lo extraditaron de México o lo repatriaron a México y ahorita está en Almoloya de Juárez. El que puede argumentar, ya me perdonó Dios. Por supuesto que ya lo perdonó Dios, pero el pasado ahí está. Voy a otro caso. De este no digo el nombre porque es aquí. Pero este era un hermano que fue narcotraficante. Fue narcotraficante. Y entonces él se convirtió, de hecho apoyó la construcción de la iglesia donde estaba, la hizo muy grande. En la época de Calderón empezaron a buscar narcotraficantes y lo detuvieron a él. Él dijo, yo ya cambié, yo ya me hice cristiano, voy a la iglesia, ayudé a construir la iglesia. Pero le dijeron, el pasado está ahí. El pasado entonces va a estar ahí pesando y se necesita tratar con él. Ahora, Filemón, ¿qué hizo? Pues iba a ser muy doloroso, porque tenía que regresar con Filemón y decirle, Filemón, aquí estoy, Señor, ¿qué le debo? Vengo a pagarle. Por eso Pablo dice que era un hermano fiel. ¿Por qué? Porque no le importó, porque ¿qué creen que le hubiera dicho? Que ustedes, si ustedes fueran Filemón, ¿qué le hubieran dicho a Onésimo que se presenta con ustedes y les dice, les dejé un tiradero, discúlpeme? ¿Qué le dicen? Con este silencio me abruman, hermanos. ¿Qué le hubieran dicho? No, pues vente a recoger todo lo que debes. ¿Qué le hubieran dicho? Ahora, Pablo, conociendo la naturaleza de Filemón, le dice, si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Pero tú mismo te me debes. Pero también le dice, ten en consideración que ahora ya no es más tu hermano, tu esclavo, sino más que tu esclavo es tu hermano. Y es bien interesante porque ¿saben qué significa el nombre Onésimo? Onésimo significa útil. Por eso en la carta a Filemón juega Pablo con esas dos palabras, porque le dice, en un tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos resulta útil, es decir, nos resulta onésimo. Ahora, la dignidad de las personas, puse en este punto, reconocer las virtudes de las personas. ¿Y cómo vamos a conocer las virtudes de las personas? Pues solamente platicando con ellas. Solamente conociendo a las personas. Mientras nosotros no podamos o no conozcamos a las personas, pues difícilmente vamos a saber qué virtudes tienen. Y nos dejamos llevar por la primera impresión. La primera impresión nos marca y decimos así y así. De hecho, ahora que fui la semana pasada, me invitaron a predicar a un campamento. Me dio muchísimo gusto estar ahí. Estuvo muy bien con los varones, lo que platicamos. Fue una plática entre puros varones sobre qué pasa con nuestros matrimonios. Y pues como no había mujeres, pues ahí nos desahogamos todos, dijimos. Y volteamos que no hubiera ninguna hermana en la cocina o ninguna hermana ahí. Y hablamos y sacamos muy buenas conclusiones. De verdad, muy buenas conclusiones. Y ahí me encontré a un muchacho que estudió
el seminario de nosotros tenía como 3 niveles. El primer nivel era donde yo estudié, en el Seminario Bíblico de Puebla. El siguiente nivel era el Seminario Teológico de Centroamérica, que se conoce como CETECA. Y el tercero es el Teológico de Dallas, que está en Texas. Y entonces él estudió en el CETECA. Entonces cuando lo vi me dice, pastor, ¿usted estudió en Puebla? Sí, ya le dije. Y le digo, ¿tú dónde estudiaste? Me dice, estudié en el CETECA. Ah, dije, wow. Le digo, yo respeto y casi venero a los egresados de CETECA. Pero si yo me hubiera quedado con su apariencia, hubiera dicho, no, ese era. No nos dejemos llevar por la apariencia de la gente. Si vamos a decir algo de alguien, conozcámoslo. Sepamos quién es. Sepamos qué hace. Y hasta eso, y cuando ya lo sepamos, tal vez nos vamos a reservar. Porque ni siquiera sabemos. De hecho, de esa plática me surgió una pregunta que se las voy a hacer ahorita. Platicamos de muchas cosas porque lo bonito de allá es que no entra la señal de teléfono. Perdonen, hermanos, me desconecté. Y ahí es lo mismo, le decías así, no, te entraba, entonces mejor lo dejabas por ahí. Y entonces tuvieron un conflicto, ustedes juzguen, ustedes dirán. Tuvieron un conflicto porque uno de los miembros de la iglesia era dueño de moteles. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien o está mal? Su silencio es un grito, hermanos. Gritan. ¿Está bien o está mal que un hermano tenga moteles? Hasta allá se oyó una voz comprometida que dice que está mal. Ok, ahí se las dejo de tarea y la platicamos. Cuando me quieran decir, pastor, yo tengo esta opinión. Bien, Onésimo tenía virtudes y una de ellas era justamente su fidelidad. La palabra griega pistos, de donde procede el vocablo fiel, se traduce en otras versiones como digno de confianza y nos ayuda a comprender la razón entonces por la que Pablo envió a Onésimo junto con Tíquico. Es decir, le resultó confiable. Ahora, fíjense, qué interesante, ¿verdad? Debería ser todo lo contrario. Si Onésimo escapó de Filemón, pues ¿qué debería generar? Desconfianza. Porque dices, ay, si dejó a Filemón, pues que no me vaya a dejar a mí, ¿qué garantía me da? Pero Pablo supo que Onésimo había ya cambiado. Por eso les decía yo, la dignidad de las personas nos permite reconocer que tienen virtudes. Todas las personas tienen virtudes. Pero a veces no las vemos porque nos fijamos más en sus errores. Pablo se hubiera quedado con que Onésimo escapó de Filemón, hubiera dicho, no, no lo mando, pero ni queriendo. No lo voy a mandar. Es el último en el que pensaría, pero lo pone al frente. Lo pone ahí, y en un puesto de mucha confianza. Entonces sí puede ser posible que una persona que haya fallado una vez, convertido a Cristo, pueda ser extremadamente confiable. Es decir, nos enseña a convertirnos en personas confiables. Seamos personas confiables, que la gente pueda confiar en nosotros, que la gente pueda decir, no hay problema ahí, ¿no? Quiero contar una vez un hermano, no les digo quién, lo conocen, no es de la iglesia, claro. Iba yo manejando aquí por el hospital civil, cuando de repente pasa corriendo y me avienta un sobre de esos grandotes. Me lo avienta y se va corriendo. Y dice, ahorita lo veo, hermano. Y ya yo agarro, me voy, y ya llego a la casa y abro el sobre. Eran fajos de billetes. Y agarré uno. Lo metí, lo puse allá y le digo, ya cuando regresó en la noche le digo, ya vino la noche, le digo, ahí está tu dinero, le digo, cuéntalo para que no creas que no está completo esto. Y ahora sí explícame, le digo, ¿por qué me botaste el dinero? Digo, imagínate que hubiera un policía ahí. El policía ve y dice, estos son ladrones. El pastor es el jefe de la mafia, ¿no? O le aventó los diezmos, ¿no? Que no declara al fisco. Y entonces ya me explica que ese dinero se lo quería quitar una persona. Y entonces dice que yo me aparecí como salido de un cuento. Me dice, ahí lo vi, hermano, y ahí se lo aventé. Ok, ¿por qué me lo aventó? Porque le resultó confiable.
Yo le pude haber dicho, ¿sabes qué? Adelante estaba la policía, hermano, y que me quitan la mitad. Pues ahí está la mitad. Seamos confiables. Que la gente sepa que, muchos dirán, bueno, pero eso es dinero. Yo le digo algo, que la gente sepa que si te cuenta algo, no lo vas a decir. Quiero oír amén. Híjole, la mitad fue de amén y la otra mitad, ay, hermanos, ahí ve. Eso es confiable, es la parte más confiable. Es la parte más confiable. ¿Por qué? Porque sabes que no te va a traicionar. Aunque te pelees con él, aunque te pelees con ella. Hay personas que, hermanos, me han contado cosas, no de esta iglesia, fuera de esta iglesia, y me han hecho mucho daño, pero jamás he dicho, ¿sabes qué? Esto fue de su vida. Y me han contado unas cosas que las cargo a veces, hermanos, y a veces mi esposa, mis hijas me dicen, ¿qué tienes? Digo, estoy un poco cansado, pero en realidad es que estoy abrumado con lo que sé. Y luego otros hermanos vienen y se quejan y dicen, no, es que hermano, es que yo no puedo decirte lo que pasa ahí, no te lo puedo decir. Yo apelaría a que tuvieras un poco de comprensión, porque no te puedo decir, no te lo voy a decir. Pero esa persona tiene problemas, ni siquiera te los imaginas. Entiéndelo. Y como ya los veo preocupados, yo voy a acabar. Onésimo tenía la misma actitud de Tíquico que había desarrollado al lado del apóstol Pablo, y por esa razón le dieron la misma encomienda a ambos. Es decir, fíjense qué desarrollo el de Onésimo, ¿no? Que de ser un esclavo que escapó, ahora era extremadamente confiable. Punto 2, para reconocer las capacidades de las personas. Pablo escribe a los colosenses sobre la labor que hará Tíquico y Onésimo y dice, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Y qué interesante, ¿verdad? ¿Qué iba a ir a hacer Onésimo allá con los de Colosas? Les iba a decir, sí, pues Pablo, porque miren, entre dos personas se atiende mejor un problema. Alguna cosa se le iba a pasar a Tíquico, ¿no? Tíquico iba a decir, no, y en la cárcel, y Onésimo tal vez iba a entrar a decir, sí, pero no se te olvide que cuando fue la primera defensa, nada más llegó fulano, sultano, y este no llegó. Y entonces iba a reforzar, pero estaba en el mismo nivel. Y eso nos habla de que Onésimo, a pesar de ser esclavo o a pesar de tener esa condición de esclavo, era una persona que tenía capacidades y que tenía talentos. Les quiero confesar algo. Cuando era joven yo siempre quise trabajar. Me acuerdo que estaba yo buscando trabajo desesperado porque me fastidiaba que me dijeran que era flojo, que no quería trabajar. Y yo por dentro decía, pero pues enséñeme a hacer algo. Enséñeme a hacer algo. Porque no tuve el papá que yo hubiera querido tener. No tuve el papá que me hubiera dicho, ¿sabes qué? Por fin, mira, hacías esto y esto. Y entonces hice las cosas. Y me acuerdo que una ocasión me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a pintar, entonces haz las, ¿cómo se llama? Cuando se pone cuando hay un hoyito y se pone, resanar, ¿no? Y fui a resanar, ahí anduve resanando. Pero no me dijeron cómo debía de hacer la mezcla. Y me sentí como Cantinflas en sus oficios, ¿no? Le puse agua y le puse ahí yeso y no encontré yeso, le puse. El asunto es que cuando pegué, pues sí pegó. Pero cuando llegó mi patrón, todo se estaba cayendo. Me regañó y me dijo, oye, Porfirio, ¿por qué haces esto? Y dije, pues es que usted no me dijo cómo se hacía, ¿no? La mezcla. Es difícil a veces, no sabemos de dónde viene cada persona. No sabemos. Ahora, imagínense que Pablo hubiera prejuiciado a Onésimo y hubiera dicho, ese es un esclavo. Seguramente, quién sabe de dónde salió, no sabe hacer nada. Pero sí que era útil Onésimo. Luego entonces, también nos sirve esta plática de esta mañana para mirarnos a nosotros mismos. Para mirarnos y decir, sí, sirvo para algo, soy útil para algo. Sirvo para algo, porque a veces también nuestros papás, nuestros maestros, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos, se encargaron de minar nuestra autoestima y de pronto pues decimos, no soy nada, no sirvo para nada, soy un inútil y luego, ¿qué voy a...? Pero Dios no dice, Dios no te ve así. Dios te ve con muchas capacidades, con mucho talento.
solamente tienes que acercarte a Él y decirle: Señor, aquí está mi vida, dime en qué te puedo servir, dime qué puedo hacer. Porque entonces Dios irá moldeando, irá haciendo cosas para que tú llegues a serle como Onésimo, un siervo útil. Termino. Onésimo había alcanzado un nivel de confianza en la vida del apóstol Pablo que no tuvo ningún inconveniente en reafirmar la labor que desempeñarían ambos personajes en el viaje que harían de Roma a Colosas, con lo que nos queda claro que ambos gozaban del aprecio y la seguridad del apóstol Pablo. Porque Pablo no le dijo a Tíquico: oye Tíquico, ahí te encargo Onésimo, le falla a veces, le falla, entonces ahí échale un ojo. No. Le dijo: los dos van a dar cuenta de lo que a mí me pasa aquí. Es decir, van en la misma condición o en el mismo nivel. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias porque tu poder de transformación o tu poder para transformar a las personas que llegan a tu presencia es asombroso. Y Señor, hace casi 20 siglos alcanzaste a Onésimo, que para muchos era una causa perdida, era algo o alguien que había, Señor, perdido todo rastro de dignidad. Pero tú, Señor, le devolviste la dignidad. Gracias porque lo convertiste, Señor, en un instrumento útil para tus manos o en tus manos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos con nuestra vida, ayúdanos para poder ver a las personas de la forma en que tú las ves, no de la manera en que nosotros las vemos. Te damos muchas gracias en esta mañana, te adoramos, te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.